Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Este video corresponde a la sección C de la tesis 4 acerca de derecho privado. Como les había dicho, preferí dividirlo en tres secciones para hacer la materia más viable en el sentido de menos cantidad. Esta parte es menos gravosa tal vez porque va a tratar acerca de los bienes. Y en los bienes, pues lo que vamos a ver son sus generalidades, su concepto, luego la clasificación que legalmente se hace, y con eso acabamos esta parte. Al acabar esta parte, se acaba la unidad. Al acabarse la unidad, ya tenemos el material completo, que es únicamente la tesis 4 derecho privado, pero en sus secciones ABC, para llevar a cabo el segundo examen parcial. La otra semana les estaré diciendo la fecha en que vamos a realizar la prueba, y entonces empezaremos con esta sección. El objetivo de esta sección C es el de hacer que ustedes tengan conocimiento de la existencia de los bienes en sentido jurídico y las disposiciones legales que los amparan. Esto porque al final de cuentas los bienes son cosas, pero en que el sentido jurídico esta concepción de cosas cambia bastante. En cuanto a los objetivos específicos, conocer los conceptos de cosas y bienes y estudiar para su conocimiento la clasificación de las cosas. Es por eso que les digo que va a ser un video mucho más corto que los anteriores, porque la materia es en realidad poca, pero sí la traté de ordenar en secciones ABC. Bien, eh, si yo les pregunto a ustedes qué es cosa, qué es una cosa, me estaré metiendo en una discusión de eventualmente todo un día, porque nosotros, y en esto quiero hablar de los costarricenses, de los ticos, a veces siento que somos bien perezosos desde el punto de vista mental, porque teniendo un objeto a la par y refiriéndome oralmente a ese objeto, no sé por qué razón muchas veces no hablamos del objeto, no le damos el nombre, la denominación que tiene el objeto. No voy a decir el sobre, no voy a decir el lápiz, no voy a decir el reloj. Y me voy a referir, y en eso los ticos somos especialistas, me voy a referir en el chunche, en la cosa, y ya un poco más vulgarmente, en la carajada. Entonces eso es lo que va a pasar. Nos vamos a referir a estas situaciones de esa manera. Dame el chunche, dame la cosa, alcanzame esa carajada. Por eso decía alguien por ahí que un extranjero viene a Costa Rica, pues habla algo de español. Cuando llega a Costa Rica se da cuenta que no entiende, que no habla prácticamente absolutamente nada, porque este giro idiomático que le damos nosotros los ticos hay que ser tico para poderlo entender. Definitivamente hay que ser tico para poderlo entender. Bien, cosa es simplemente una entidad. Es una entidad que por lo general tiene percepción física. Dice que se entiende todo aquello que tiene existencia física o intelectual. En cuanto a la existencia física, no hay ningún problema. Si yo tengo un lápiz en mi mano, pues lo puedo tocar, siento que es duro porque es madera, es afilado porque tiene punta, y en la parte de arriba es suave porque esa es la parte del borrador. Si estoy en una cocina, me doy cuenta de que una vez que se ponga la cocina a funcionar, el sartén, la olla, adquiere calor. Si meto la mano al refrigerador, siento que los productos están más fríos. Y por el contrario, si la pongo en el congelador, están congelados,
están helados, están hechos hielo. Es así como a través de los sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, nos damos cuenta de la existencia de las cosas siempre que tengan consistencia física. Pero también habla de existencia intelectual. Y la existencia intelectual es aquella que únicamente está en la mente de las personas. Es decir, que no se capta a través de los sentidos, sino que se aprende a través del conocimiento. Y el ejemplo que les puse más adelante habla de que los derechos son cosas aprensibles solo por el intelecto. Y al final vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, vamos a hablar de un derecho que es muy sencillo, que es muy común, que es el derecho de arrendamiento. Algunos de ustedes viven donde viven ahora porque tienen un derecho de arrendamiento sobre una habitación, sobre una pequeña casa, sobre un apartamento. Sabemos que tenemos el derecho de arrendamiento. Eventualmente firmamos un contrato para ese derecho de arrendamiento. Más aún, todos los meses tenemos que pagar el alquiler. ¿Para qué? Para darle vida a ese derecho de arrendamiento. Sabemos que gracias a ese derecho de arrendamiento nos dieron la llave de la habitación, de la casa o o del apartamento, y que podemos ir a él, podemos sentirnos como si estuviéramos en nuestra propia casa, en tanto paguemos, obviamente. Entonces ahí sabemos que es nuestro sitio, pues eventualmente más seguro, es el sitio donde vamos a estar nosotros, donde vamos a descansar, donde vamos a pasar la mayor parte del día en estos momentos. Pero entendemos intelectualmente que tenemos un derecho de arrendamiento, más nadie puede sacar ese derecho de algún cofre, de alguna caja, de algún archivo, y lo puede medir, lo puede probar, lo puede bastantear, lo puede palpar, sino que eso solo está en la mente. Por eso es que se habla que tiene existencia intelectual. Bien, es importante también que los animales, todos los animales, se distinguen de las cosas porque las cosas son inanimadas. Me refiero, el mouse este que estoy viendo aquí es inanimado. El maletín que tengo a la par es un objeto inanimado. Igual que las hojas que estoy viendo en este instante, no tienen vida. Entonces estamos claros que son cosas. Los animales sí tienen vida. Los animales son seres vivientes. Como ya le dije la vez pasada, se diferencian del ser humano en que el ser humano es el único ser racional en toda la naturaleza. Por racional entendamos que piensa, que razona. Los animales no. Los animales son seres vivientes que sienten. Y hay pruebas de que hay animales que lloran, hay pruebas y las vemos todos los días para el que tenga un gato, para el que tenga un perro en su casa. El animal se pone feliz, brinca, mueve el rabo cuando llega la persona, cuando llega supuestamente el dueño. O sea, tienen sensibilidad, pero siguen siendo cosas. Claro, son cosas que se pueden comprar, que se pueden vender. Yo puedo ir ¿cómo se llama? A comprar un cachorro. Si fuera agricultor, pues podría comprar una vaca. Y si esa vaca viene preñada, pues es más cara, porque ya es dos por uno. Y ese tipo de cosas. Pero los animales, aún siendo seres vivientes, tienen categoría de cosas. Exactamente igual. De hecho, en la palabra en latín que define el concepto de cosa es res. R-E-S. Y los animales se les considera reses, es decir, se les considera cosas. Y en ese aspecto, pues no hay ningún problema. En cuanto al concepto de bienes y patrimonio, eh, aquí ya cambia un poquito la situación. Hablé de cosas como aquella entidad que tiene consistencia física o intelectual, pero que es un bien. Y entonces aquí cambia el panorama. El bien es una cosa,
pero tenemos que verla de acuerdo a la utilidad que le da al dueño. El ejemplo que se pone dice, piénsese en un playón de un río en que la corriente de agua ha ido acumulando rocas, las que por el constante empuje de la vía de agua las ha ido acomodando por tamaño, las más grandes atrás y las más pequeñas adelante. Todas esas piedras son cosas, pues tienen entidad física. Ahora, piénsese también en otro grupo de piedras similar, pero apilado a la base de una loma, de una colina, y que se ha de utilizar para construir un muro de contención, o sea, gaviones, para evitar el deslizamiento del terreno motivado mismo por la mala calidad de su conformación y por la fuerza de gravedad, que de manera lenta pero inexorable empuja el terreno hacia uno de los lados de la colina o loma. Estas piedras ya no van a ser vistas como cosas solamente, pese a que lo son, sino que por la utilidad o beneficio que le prestan al dueño del terreno, o sea, el que las compró o el que fue y las sacó de un río y las fue trayendo, han adquirido una finalidad. Entonces, al tener una finalidad, al tener una utilidad para su dueño, dejan de ser cosas y pasan a ser bienes. Entonces, cuando las cosas entran al patrimonio de una persona, dejan de ser solamente cosas para convertirse en bienes. Es sencillo, es claro. El lápiz que tengo en mi mano es, además de una cosa, un bien. Y es un bien porque me es total y completamente útil. En estos momentos estoy escribiendo con el lápiz. En el momento en que la punta se ponga, pierda su filo, su agudeza, pues le hago más punta y ahí se va gastando el lápiz poco a poco, poco a poco. Pero el objeto, denominado lápiz, me está generando un beneficio. Por lo tanto, deja de ser cosa para convertirse en patrimonio. Otro caso, tengo un lapicero. El lapicero lo he usado durante, qué sé yo, 6 7 un año, meses, un año. La tinta se agota. Para estos lapiceros que valen, qué sé yo, 200 colones, una cosa así, no hay repuestos. Ya si usted tiene un lapicero distinto, un lapicero ya versión de lujo, qué sé yo, un Cross, un Mont Blanc, una situación así, pues sí, va y se compra el repuesto, lo sigue usando. Pero para esto, para el caso nuestro, ese lapicero, no, bien, ya no tiene tinta, ya no sirve. Entonces, eventualmente, deja de ser un bien para convertirse en una cosa. Y salvo que con ese lápiz yo haya escrito, qué sé yo, un trabajo importante, no sé, salvo que yo le dé un cariño especial, insisto, dejó de ser un bien para convertirse en una cosa. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Pues simplemente se coge, se lanza al basurero y se bota. Ahora, distinto sería que con ese lápiz yo escribí la carta de amor más bella y mi novia o mi esposa me dijo que sí a través de esa carta, entonces le guardo cariño, entonces lo guardo, pero lo guardo como una cosa sentimental, porque ya no tiene utilidad toda vez que ya no escribe. Eso es en cuanto a la diferencia entre de cosas y bienes. Y por último está el concepto de patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es la suma de todos los bienes que una persona tiene. Así de sencillo. Un estudiante, uno de ustedes, ¿cuál sería su patrimonio? Pues simplemente tiene que hacer un inventario, totalmente un inventario. Y no hablemos solo del dinero que tiene en la cuenta, si es que es becado o sus padres le envían dinero constantemente. Esa es una de las partes, ese es uno de los componentes del patrimonio. Entonces, abramos su habitación, abramos el sitio donde guarda su ropa y inventaríamos la ropa que tiene pieza por pieza. Y a todas esas piezas se le va dando un valor. Camiseta X, qué sé yo, 6.000 colones, zapatos Y, pongámosle 8.000, 9.000, 10.000 colones, se va sumando, se va sumando. Los libros que tengan, el reloj que porten, las pulseras, el collar que tengan. Al final, cuando se valoren todos los bienes de la persona, se haga, qué sé yo, una hoja Excel, X yo cuántas celdas, al final le ponemos igual a, y ese valor es el valor, es el patrimonio
que tiene una persona. Entonces entrarán, por ejemplo, los libros que tengan, entrarán, por ejemplo, los cuadernos que tengan. Ese cuaderno ya está usado, no importa, pero tiene un valor, aún le quedan unas hojas. Si el cuaderno cuesta 2.000 colones, así como está con 70 hojas o 25 hojas por usar todavía, puede costar 50 colones. Démosle el valor de 50 colones. Insisto, es simplemente inventariar todo lo que una persona posee, todo. Y a partir de ahí, darle valor. Obviamente que tenga casas, que tenga carros, el que tenga un edificio, etcétera, su patrimonio va a ser muy alto. Y eso es normal. En el caso de los estudiantes, pues sería como que de muchas cosas menudas. Pues ya en otros casos, empresarios y otras situaciones ya no son cosas menudas, ya son situaciones, cuestiones más grandes, de mayor peso. Y eso es lo que va a decidir el patrimonio de una persona u otra. Eh, si hiciéramos una comparación, nos daríamos cuenta que no sé por qué razón psicológica las personas son muy dadas a ocultar su patrimonio. Es decir, no interesa que otras personas sepan cuánto valgo yo. No sé por qué, cosas extrañas. Esa es un tipo de información, no sé, como que es muy privado. Y no me interesa que nadie sepa verdaderamente cuánto es lo que yo tenga. Bien, en cuanto a la clasificación de las cosas, que es la parte ya más importante de esto, vamos a encontrar una primera clasificación que nos habla de bienes muebles y bienes inmuebles. Nace en el 253 del Código Civil, en que nos dice una y otra. Un bien mueble es aquel que se puede transportar, que se puede mover, que se puede llevar de un lado a otro, sin menoscabo para su estructura, sin menoscabo serio para su estructura, por el efecto del transporte. Hoy hay cosas, hay bienes, más específicamente, que se hacen en esa condición, para esa condición. Entonces, ya en las casas casi no se encuentran teléfonos de mesa, lo que en mi generación era un lujo, inclusive era un acto como de poderle decir al barrio en que uno vivía, aquí hay teléfono, aquí hay teléfono. Era casi una seña de estatus. Bien, entonces, eso hoy está de capa caída. Ese teléfono de mesa prácticamente en las casas no existe. Y la razón es porque el teléfono de mesa fue derrotado completamente por el teléfono celular o teléfono móvil. El teléfono móvil es hecho, fue conceptualizado, fue planeado para andar con uno moviéndose. En aquellos tiempos nadie iba a sacar su teléfono de casa. Tal vez habían unos que eran inalámbricos, pero uno salía de la casa, cruzaba la calle y ahí se moría la señal. Sacaba una antena, por cierto, larga, y la señal moría. Hoy eso ya no se usa. Hoy eso es pieza como de que de museo. Hoy todos prácticamente andamos un celular en nuestra mano y, insisto, ese aparato está hecho para eso. Está hecho para andar de lado a lado. De hecho, se les conoce como móvil, un teléfono móvil. Otro ejemplo, yo puedo estar en mi escritorio con una computadora de mesa, desktop, ¿cómo se llama? Es ese cajón grande que se pone a un lado del escritorio y que tengo un monitor conectado, obviamente. Eso es un computador de mesa. ¿Es un bien mueble? Sí, pero no está hecho necesariamente en esa condición. Se puede llevar, perfecto. Podemos coger el monitor, podemos coger la cablería, podemos coger el aparato y llevarlo a otra habitación y montarlo. Perfecto. No le pasa nada. Pero no lo puedo llevar en un carro. No puedo ir trabajando en ese tipo de computadora en un carro. El carro en movimiento.
no tengo fuente de abastecimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que entre un computador de escritorio, pese a que es un objeto mueble, porque se puede transportar, surge la computadora portátil, que hasta su nombre lo dice, hasta su denominación lo dice, portátil. Eso significa que estas PC son hechas especialmente para eso. Entonces, perfectamente sí, yo la cargo, le lleno su pila y podría hacer un viaje. Si voy para San José, la llevo y podría ir escribiendo. Me voy a marear, que es un montón, ¿verdad? Pero quiero decir eso. Y todavía es derrotada por las tabletas, porque las tabletas es la máxima concepción de la movilidad. Esto es lo que retrata los bienes muebles. Es decir, son aquellos que se pueden transportar sin problema alguno por el transporte. Dice la ley, todo lo demás es inmueble. No, la ley no lo dice así. La ley habla primero de las inmuebles y dice que todo lo demás es mueble. Bueno, pero es prácticamente igual. Ahora, ¿qué es un bien mueble? Perdón, ¿qué es un bien inmueble? Inmueble. Y dice, por el contrario, cuando se trata de condiciones radicadas en la fijeza y estabilidad, se habla de bienes muebles. La ley establece también en el 254 que la condición de inmueble se alcanza de dos maneras principales: por su propia naturaleza o por disposición expresa de ley. Por su propia naturaleza tenemos los terrenos propiamente tales y las construcciones que se hagan en ellas. Cuando me refiero a terrenos, me estoy refiriendo a un lote, me estoy refiriendo a una finca. Por más que usted lo raspe con un tractor o con un aparato de esos, por más que usted quiera quitar la tierra, usted lo que estará haciendo es un hueco. Pero al final, aunque sea de 10 metros de profundidad, ahí va a haber terreno. Eso no por disposición de ley y de naturaleza. Este es el caso de la naturaleza. No se puede borrar así, si fuera con esta almohadita que tengo en el lápiz que tengo en mis manos, no se puede borrar un terreno. No puede hacerse. Siempre va a estar ahí. Bien. Y por extensión, todo lo que se construye en ellos. Las casas, los edificios, es decir, las edificaciones que se levanten en un terreno son bienes inmuebles por naturaleza. La razón, tienen, para estar erigidos, tienen que estar arraigados en el suelo. Y es obvio que el día que yo quiero construir otra casa en el terreno donde tengo la mía, la actual, ¿qué debo hacer? Primero que todo, bueno, me tendré que ir, me tendré que pasar a otra casa, pero atención, tengo que destruir, tengo que botar la casa vieja, despejo completamente el terreno y a partir de ahí hago la casa nueva. Con esto que quiero decir, que difícilmente alguien puede decir, mira, te vendo mi casa. Entonces traer algo y sacar la estructura y llevársela para un lote donde quepa y ponerla ahí. Eso, al hacerlo, si es que se pudiera hacer, la edificación sufriría en daños inmensos en su estructura por haber hecho eso. No es viable. De hecho, no es viable hacerlo. Y si, vuelvo a insistir, si se va a construir una edificación en el terreno donde ya hay una, perdón, el camino más lógico es botar la primera, dejar el terreno completamente allanado y a partir de ahí empezar pues a crecer, pensar hacer ya la casa que se tiene. Bien, ahora, son bienes muebles por mera disposición legal. Lo primero era por naturaleza, pero por mera disposición legal, todo aquello que esté pegado o adherido a la tierra o anexado a los edificios y construcciones de manera fija y permanente. Es decir, yo hago mi casa, pero a un lado de mi casa hago una pequeña estructura para tener ahí una parrilla, para tener ahí una pila y para, qué sé yo, para que me sirva para reuniones con mi familia, con mis amigos. Esa pequeña construcción
pequeña construcción añadida prácticamente a la casa es un bien inmueble por la misma condición. Y luego las servidumbres dice que son los derechos que se establecen a favor de lotes o fincas con independencia de a quién pertenezcan u otros derechos reales. Bien, aquí los derechos reales significa aquellos que tienen que ver con terrenos y dominio de los mismos. La hipoteca es un derecho real. La propiedad es un derecho real. Pero las servidumbres tienen que entenderlas como una carga, como una limitación que se le pone a un terreno a favor de otro terreno con absoluta independencia de quienes sean los dueños de los terrenos. El ejemplo que les voy a poner es el siguiente. Usted compra un lote que no tiene frente a calle, que está, por decir algo, 15 metros metido después de la calle. ¿Cómo llega usted a ese lote? ¿Cómo llega usted si va a construir una casa ahí? ¿Cómo llega? Eh, Ni modo que llegue en helicóptero, porque sería la única forma de la calle al lote pasar así. No. ¿Qué es lo que se hace? Pues se le impone una carga, una limitación, una servidumbre al lote que si tiene salida a la calle. Obviamente esa limitación es pagada. Y la limitación es un acceso que puede ser de 3 metros de ancho por el fondo que tenga para llegar a su lote. Y ese acceso se paga. No se está comprando, porque no se permite que se independice esa faja de terreno que va a servir solamente de acceso, sino que es una limitación, es una servidumbre que se le impone al lote que sí tiene salida a la calle. Y entonces, ¿qué sucede? Que las construcciones que el dueño de ese lote haga no van a tocar, no van a invadir esa franja de terreno. Entonces, el lote de atrás, vea que no hablo de personas, hablo de terrenos, el lote de atrás siempre va a tener salida a calle por ese lado. Si alguien compra el lote de atrás, lo puede hacer, siempre y cuando en el registro conste que el lote que está adelante soporta esa servidumbre, soporta esa carga. Entonces yo sabré, yo lo haré, yo lo podré comprar, tal vez el lote sea muy lindo, sea muy cómodo, sea muy agradable y estaré seguro de que siempre tendré salida por allí. Que no tenga frente a calle pública, pues al rato mejor. En estos tiempos usted está viendo televisión, tranquilo, y pasan esas motos sin mufla, pasan esos cuadraciclos sin mufla, no se puede oír la película que uno está viendo por el escándalo que pasa el bus, etcétera, y son pequeñas grandes cosas. Ahora, si usted está 20 metros adentro en la cuadra, pues tal vez oirá el rumor de que pasó algo por ahí. Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero vuelvo a insistir, esa servidumbre, ese derecho de salida, ese derecho de paso, es un derecho real y es un bien inmueble. En otros lados, por ejemplo, hay servidumbres de vista. Y las servidumbres de vista tienen un concepto de paisaje. Es decir, vivimos en una colina, por ejemplo, y yo estoy en la parte de arriba. Ahí está mi casa. Esa parte de arriba tiene una vista inmejorable, una vista preciosa, una vista inconmensurable del mar. Yo puedo proteger eso. Entonces yo soy dueño de toda la colina. Pero resulta que en los tiempos que está ahora el asunto, eh, yo quiero vender lotes. Y lo puedo hacer. Yo me quedo con el más lindo, el más grande, el más hermoso, el de arriba. Pero yo quiero proteger esa visión que tengo de todo el mar. ¿Qué hago? Vendo, hago lotes, pero a cada lote le establezco una servidumbre de vista. Y eso significa que nadie que compre esos lotes puede construir una edificación de más de un piso. ¿Por qué? Porque si alguien me construye un edificio de 3 pisos,
me mata la vista completamente. Me la mata y lo que voy a estar viendo desde mi casa ya no es el paisaje hermosísimo, sino que es el, la parte trasera eventualmente del edificio de 3 pisos. Y eso no me gusta, no me sirve. Entonces, cuando separo los lotes, a cada uno le pongo una limitación. Y esa limitación es derecho de vista para el lote de arriba, que es el mío. Y se establece claramente que nadie puede construir edificaciones de más de un piso. Entonces, cuando alguien tenga interés en comprarme en ese lote, lo primero que ve es eso. Entonces, tiene que hablar con su arquitecto, tiene que hablar con que sea, para decirle, aquí tenemos que jugar con un solo piso, nada más, solo uno se puede construir. Eso es una servidumbre. Yo no sé si ustedes sabían, me parece que no, pero aunque no esté inscrita por disposición legal en el centro de Limón, no pueden haber edificios de más de 5 pisos. Creo que 5 es el máximo. Y la razón es porque cerca está un aeropuerto. Y ese aeropuerto tiene condición de internacional. Más aún, si yo viviera en Cieneguita y quisiera hacer una torre de apartamentos de 10 pisos, no me podrían dar el permiso. La razón, el aeropuerto está prácticamente en la oreja, el aeropuerto está atrás. Entonces, por disposición legal, no puede haber un edificio de esas dimensiones en ese lado. Aunque eso, pues, eso es por una disposición legal, eso no se inscribe en el registro. Pero a la hora de pedir permisos, se sabe que por estar el aeropuerto cerca, pues no se puede hacer de otra manera. Bien, esto es lo que tiene que ver con los bienes muebles y con los bienes inmuebles. Esto es básico y es quizás la principal de las clasificaciones que existe sobre este campo. En la segunda clasificación vamos a hablar de bienes corporales e incorporales. Y aquí lo digo de esta manera, dice, esta es una clasificación encaminada hacia las cosas muebles. Las cosas corporales son aquellas que se pueden coger, aprender, captar por medio de los sentidos. Entonces, que era lo que les decía al inicio, en razón de esto podemos constatar la presencia de un bien tocándolo, oliéndolo, catándolo o gustándolo. Por el contrario, estamos en presencia de cosas incorporales cuando se trata de las que no son aprehensibles por medio de los sentidos, sino que únicamente por medio del intelecto. Era el caso de los derechos. Es el caso de los derechos. Yo puedo ir, bueno, ya no se hace en cuanto a licores, pero para otras actividades sí. Yo puedo ir a una municipalidad a pedir una patente municipal. La patente municipal es un permiso para que yo establezca mi comercio. Una tienda, una verdulería, una barbería. Voy a la municipalidad me tasa y me cobra una tarifa por año. Se divide trimestralmente. Me cobra esa tarifa por año y tengo, al pagar esa tarifa, tengo el derecho a explotar mi negocio. Y me dan un cartoncito que dice que este negocio tiene la patente número tal. Bien. ¿Puedo medir ese derecho a explotar mi negocio? No. ¿Lo puedo tocar? No. ¿Lo puedo palpar? No. Lo único que hago es entenderlo y aprenderlo mentalmente, sea intelectualmente. Por eso es que es una cosa incorporal. Las corporales ya las vimos, aquellas que se pueden captar pues por los sentidos. Luego pasamos a otra clasificación que es la clasificación de las cosas principales y las cosas accesorias. Dice, las cosas principales son aquellas que únicamente, o sea, tan solo, se valen de sí mismas para su existencia. Por el contrario, las cosas accesorias son aquellas que requieren necesariamente de otra para existir. A manera de ejemplo, pienses en tierra y en un árbol. La primera, la tierra, es una cosa principal, pues ya sea que esté yerma o por el contrario esté sembrada, existe por sí misma.
De hecho, cuando tenemos un lote de terreno y el lote de terreno pues no lo hemos sembrado, simplemente está la tierra, ese que huele tan rico, la tierra está revolcada, esa tierra negra, deliciosa, la tengo ahí. Sí, voy a sembrar un día de estos. No voy a ver qué pienso, voy a ver qué le siembro. Tal vez la dedique a árboles, pero yo me voy a morir y no voy a ver el primer árbol salir. Entonces, no, tal vez, pues, qué sé yo, siembro un producto que sea de mayor rapidez para cosechar. Pero ¿qué pasa si yo no lo hago aún? A los días comienzan a surgir plantas. Y eso es porque, pues, por esto del aire, por todo esto las semillas viajan, los pájaros pasan y un pájaro defeca y ahí va a caer una semilla. Esa es la polinización, eso es todo. Y en poco tiempo ya el terreno que no tenía nada, por lo menos tiene mala hierba que llaman eso adentro. Entonces yo no lo quiero así, entonces tengo que volver a buscar a alguien que me arranque todo eso, alguien que me queme todo eso. Eso es porque el terreno, pues obviamente, nace solo. La tierra por sí misma es el abrigo, es el útero para todo lo que sea vegetal. Sola, ahí sale. Pero atención, un árbol no es una cosa principal, porque el árbol, pues bien, da madera y todo lo que ustedes quieran, pero el árbol necesita de la tierra para crecer. La semilla del árbol la puedo tener en donde sea, que si no la siembro, que si no la pongo en tierra, que si no comienza a nutrirse de lo que contiene la tierra, el árbol, la matita, la plántula que llaman, simplemente muere. Muere. Es por eso que, vuelvo a insistir, la tierra es principal. El árbol sí, principal. El árbol es accesorio. Porque el árbol necesita de la tierra para poder crecer. Claro, cualquier árbol que usted ve, ese árbol puede tener hasta 100 años o más. O puede tener 20, 35 años. Ese es el problema con la silvicultura, que para poder cosechar madera hay que esperar mucho, demasiado. Luego tenemos la clasificación que nos habla de cosas comunes, y esta nos dice que las cosas comunes son aquellas que están destinadas al uso de todos, sin que nadie pueda alegar propiedad o dominio único de las mismas. Y entonces aquí estamos hablando de, por ejemplo, bienes, digamos bienes intangibles, la luz solar. La luz solar es de todos, nadie puede apropiarse de ella. Sin embargo, la gente puede apropiarse de los beneficios de la luz solar. ¿Cómo? Pues si yo soy ecológico y tengo el dinero para hacerlo, podré verdaderamente hacer una instalación de células fotovoltaicas. ¿Qué estoy haciendo? Convirtiendo la luz solar en electricidad. La luz solar, que es libre, me llega a mi techo, por decirlo de alguna manera, diariamente por espacio de X horas. Y yo hice el esfuerzo, hice la instalación, hice los gastos necesarios para poder aprovechar esa luz solar. Entonces, el producto de esa luz solar es mío. ¿Qué significa? Que voy a dejar de pagar el recibo de luz tan caro porque voy a aprovecharme de la luz solar. Eso es perfectamente válido y perfectamente permitido. Nadie me puede cobrar por usar la luz solar. Igual pasa con la lluvia. Exactamente igual. La lluvia es el agua que se desperdicia. En un aguacero fuerte, si no, nosotros en Limón sabemos que cuando llueve duro, el Limón se inunda. El agua llega en las calles del centro de Limón, por lo menos llega a rebasar el alto del caño. Las calles quedan muy sucias con barro y todo lo demás. ¿Qué es eso? Un desperdicio de agua. ¿A dónde va esa agua? Al mar. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo una instalación que es grande? Piénsese en un gimnasio y yo quiero aprovechar el recurso agua, lluvia. Entonces instalo
qué sé yo, las trampas de agua para canalizarla una vez que caiga al techo y que llegue a depósitos y que esos depósitos me sirvan para, eventualmente no me van a servir para, eh, para bebérmela, no creo que sea agua potable, pero por ejemplo puedo hacer las instalaciones para que los servicios sanitarios de ese gimnasio se abastezcan gracias a esa agua. Los servicios sanitarios, no las duchas y no los tubos para poder beber agua. También, si fuera una cuestión deportiva, de ahí podría sacar toda el agua necesaria para regar la cancha de fútbol o los jardines o cualquier otra cosa. Bien, entonces, si bien la lluvia es un bien común, el agua que cae es un bien común, cuando yo la capturo, ya no es común, es mía. Si usted tuviera una piscina en su casa, le terminan de construir la piscina, usted dice, bueno, ahora viene lo grave que es llenarla. Eso va a costarme, porque lo que uno hace es que pone una manguera y se pega a a la red pública de agua. Eso significa que el medidor va a dar vueltas de una manera terrible y al final el precio del recibo del agua va a ser muy alto. Pero ¿qué sucede si yo cuando termino la piscina, cuando ya me voy a disponer a llegarla, el limón entra en esa época que son 15 días de aguaceros todos los días y yo no abro el tubo, sino que simplemente espero que la piscina se vaya llenando? Y estoy hablando de una piscina pequeña, pero una olímpica pues obviamente no. Pero una piscina pequeña se puede rellenar con agua y lluvia. Entonces sucede que estamos en época de temporal, que son aguaceros de esos fuertes, fuertes, diarios. Cuando yo veo que mi piscina ya va por la cuarta parte, sigue lloviendo, mi piscina va por la mitad, y sigue lloviendo y mi piscina llega a las tres cuartas partes, y antes de que acabe el temporalón, mi piscina se llenó. Alguien puede decir que esa agua es suya. Alguien puede decir que el agua es un bien común y que por lo tanto le pertenece. No. Y no porque yo la capturé. Yo la, por decirlo de alguna manera, yo la encerré. Entonces esa agua me pertenece a mí, nada más que a mí. Nadie más puede decir, mira, esa agua es de lluvia, yo necesito que me des un poco. No, no funciona de esa manera. Así es que pues por ese lado es que nos vamos a ver enfrentado a esto. Este, en cuanto al oxígeno, el aire, pues todos respiramos aire, somos anaeróbicos, pero alguien puede apropiarse de él y la respuesta es que sí hay una forma, llenando tanques y son los que usan los buzos. Bueno, yo tengo que tener la máquina, tengo que tener el compresor para llenar esos tanques a altísima presión. Ese aire que está dentro de esos tanques es mío, porque yo fui el que lo llené. En la quinta clasificación vamos a hablar de cosas públicas y de cosas privadas. Dice, las cosas públicas son aquellas que son destinadas a la utilización por parte del público, como calles y carreteras, o algunos edificios gubernamentales dedicados a la utilidad pública. Una calle es lo que se llama un bien demanial. Una calle le pertenece al Estado. Si la administra CONAVI, la regla CONAVI, si es red nacional y si es red urbana es la municipalidad. Pero la calle nadie puede apropiarse de ella. De hecho, ahora con estos bloqueos que han habido, resulta que se ha discutido mucho que la inacción del Estado, y sí, han interpuesto recursos de habeas corpus en la sala constitucional y el Estado los ha perdido todos. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación de mantener fluido el tránsito por las calles públicas. Cuando se hace un bloqueo, la gente se está apropiando de una calle. Y eso es completamente ilegal. Entonces, en 3, 4, 5 fallos que han habido, la sala constitucional le ha dicho al gobierno que tiene que abrir el paso, que su obligación es mantener el paso porque se trata de una vía total y completamente pública. Bien, entonces eso es un ejemplo de calles. Al final de este punto 5 es
está la otra parte que es el centro de todo. Dice, por exclusión, todas aquellas cosas que no son públicas, de acuerdo a lo anotado, son privadas. Ya con eso, pues, por exclusión, todo lo que no sea público, todo lo que no pertenezca al Estado, es parte privada. Es obviamente lo más, no es lo menos. Y ya para ir finalizando, en la sexta clasificación vamos a encontrar las cosas sin dueño. Dice así, son aquellas que se encuentran en estado de libertad natural y que en algunas oportunidades solamente pueden ser de dominio privado en caso de ocupación. Se trata, por ejemplo, de peces en el mar y otras corrientes, las piedras preciosas y los animales silvestres. Aquí hay dos escenarios. Hay dos escenarios. Los peces que andan nadando en el mar o en el río. eh, los animales que andan en el bosque. Mientras estén en su hábitat natural, son cosas sin dueño. Partamos del hecho de que ya dije que los animales son cosas. Entonces, mientras estén en su estado natural, son cosas sin dueño. Entonces, veremos que bueno, ya no tanto por dicha, pero que los pajaritos andaban en los árboles, que las loras andan de árbol en árbol, que los pericos andan de árbol en árbol. Son cosas sin dueño. Pero cuando alguien lo atrapa y lo mete en una jaula, como se hacía en mi generación, el asunto cambia. Yo pertenecía a una generación que cuando se iba a Orotina, cuando se iba a Punta Arenas por carretera y se pasaba por Orotina, era un clásico, pero era un clásico venir con un perico y lo vendían en una bolsita. Uno venía con el periquillo, le compraba una jaulilla y ahí estaba el perico, periquito. Luego era muy caro, pero a veces se tenían loras. Y conocí personas que tuvieron una lora por 15 años. Y eran loras que hablaban, eran loras que vulgares y cualquier otra cosa. Pero eso era muy común hace muchos años. Hoy no. Hoy tener eso en la casa es un delito. La vida silvestre se respeta de otra manera. Bien, entonces estas cosas, vuelvo a insistir, son cosas sin dueños. Me gusta el caso de las piedras preciosas, el oro. Porque el oro, si usted encuentra oro haciendo una excavación, no hablemos de una excavación comercial que tiene que tener permisos, no, no. Simplemente usted estaba haciendo un hueco, qué sé yo, para poner unos tubos, una cosa así, y en eso la pala pegó en algo que es brillante, y usted saca y saca lo que se llama una pepita de oro, saca un pedazo de metal, usted lo lava, pucha, ¿y esto qué será? Y lo ve tan bonito, y busca más y no hay, y se va un día a la, a la a una joyería y le dice a la persona, mira, por favor, decime esto qué es. Y el tipo le hace el examen y le dice, compañero, esto es oro y es un oro de alta calidad. ¿Dónde lo encontró? Jamás le vas a decir dónde lo encontraste. Pero a partir de ese momento, esa cosa ya no es sin dueño. Y atención, se produce otra metamorfosis. Ya no es una cosa, ya es un bien. La razón, ese oro tiene un valor y un valor muy alto. Entonces deja de ser cosa sin dueño para convertirse en un bien que le reporte a su descubridor un, ¿cómo se llama? Un, un beneficio principalmente económico. Cierro leyendo la última parte que dice, debe afirmarse que conforme pasa el tiempo, las protecciones para el ambiente han hecho que la obtención de estas cosas en dueño sea cada vez más difícil, como es el caso de las vedas para la caza de ballenas y otras especies, la imposibilidad de extraer materiales y minerales por el alto impacto ambiental y las regulaciones sobre la vida silvestre. Entonces, los ejemplos que puse, el caso de las gemas, el caso del oro, el caso de los metales preciosos, el caso de los animales y el caso de los peces, cada día se complica más. Cada día se complica más porque hay regulaciones que protegen los animales y que protegen el medio ambiente. Es el caso de crucitas, por ejemplo, que supuestamente crucitas hay oro por montones, millones de dólares en oro, pero el precio ecológico de eso es arrasar a tabla rasa que llaman una parte muy importante, una extensión muy grande de bosque
y de árboles que le dan, que son el comedor de especies, principalmente esto que estaba hablando ahora, que estaba hablando de las loras, y esas se van a quedar sin esa parte, entonces el daño ecológico es mayor. Por esa razón es que entonces el Estado canceló todo lo que tiene que ver con crucitas y los ambientalistas están de fiesta y los empresarios y las personas que creen que eso es desarrollo para la población, eso sí están completamente en contra. Bien, pues de esta manera entonces termino lo que tiene que ver con esta unidad C, con esta sección C de la unidad 4 y vuelvo a insistir, queda lista la materia para el examen que eventualmente, atención, eventualmente haremos. Estamos hoy, vamos a ver, lo haremos en la semana final de mes aproximadamente. Todavía eso se los voy a avisar formalmente la siguiente semana, pero espero que el examen se realice en la semana que va del 25 al 31. Tengan todos entonces muy buenos días.